Los secretos de la vida. Capítulo 7. Salvar a Maclovio. Six les contó rápidamente y con detalles lo que había escuchado. La miraban con asombro. Era una sabelotodo con excelente memoria. Fue tan evidente la admiración de sus tres amigos que Six se apenó un poco. Lo que no entiendo es cómo, al cuarto día, la gran caguama va a definir su destino. ¿Qué le van a hacer?, reflexionaba Coyoco. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que no podemos hacer nada por Maclovio. ¿Cómo podríamos sacarlo de aquí?, se preguntó Six. No hay nada que hacer. Como bien dicen los seres, mañana se decidirá mi futuro. ¡Maclovio! Al unísono, los amigos gritaron y se abalanzaron sobre su viejo maestro. Pequeños, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo llegaron?, preguntó en un susurro. Sinel, organizando sus pensamientos, le relató brevemente su travesía. Teníamos que encontrarte, Maclovio. ¿Te fuiste sin despedir?, le dijo con un pequeño reproche escondido en la voz. ¿Qué aventura más osada emprendieron, pequeños? Aunque creo saber quién está detrás de todo esto, ¿cierto, Coyoco? ¿Quién más nos puede hablar de la vida, del mar, del desierto, de los seres? Tú eres nuestro maestro, eres nuestro amigo. Maclovio, eres nuestra familia, rebatió casi hasta las lágrimas Coyoco. Oh, mis pequeños, cuánto habría dado por no hacerlos pasar por esto. Guardó un silencio que les pareció eterno. Tal vez dormía, tal vez ya nunca hablaría. Cuando volvió a emitir sonidos, parecía que dudaba. Le costaba abrir la boca o no encontraba las palabras. Pequeños, voy a morir. ¿Qué?, gritó Sosni. No puedes decir eso. No hablamos de temas de adultos. Ustedes fueron lo suficientemente grandes para decidir emprender esta loca aventura que les podría traer la muerte. Así que son lo suficientemente grandes para saber que mi fin se acerca. Las palabras de Maclovio sonaron duras, pero como siempre, llenas de verdad. Suavizando el tono y asintiendo levemente con la cabeza, murmuró: Ya estoy viejo, siento el peso de los años en mi caparazón. Mis aletas se niegan a avanzar con más rapidez. Soy más torpe y más inseguro. Me equivoco, se me olvidan las cosas. Por ejemplo, un día olvidé que tenía que llegar a Isla Alcatraz para verlos en clase y me fui adentrando en el mar. Seguro me quedé dormido. Cuando me di cuenta ya habían pasado muchas lunas. Seguí dejándome pasear por las corrientes marinas. Solo 3 noches atrás, los seris me encontraron y me trajeron a Punta Chueca. El peligro que sientes más próximo son estos humanos. Dijeron que mañana se decidirá tu futuro y el de ellos. Tenemos que sacarte de aquí y te sentirás bien, ya verás, insistió Coyoco. Mi querido Coyoco, los seris no van a decidir lo que estás imaginando. No piensan matarme. Guardó silencio, se atragantaba al hablar. Estos humanos aman a las tortugas, aman la naturaleza, han resistido a los otros humanos que buscaban exterminarlos. Para mantenerse unidos ante la adversidad, siguen usando la lengua de sus antepasados y continúan con sus costumbres ancestrales. Hizo una nueva pausa mientras las pequeñas aves lo miraban con ojos desorbitados. Si yo sobrevivo al cuarto día, me dejarán nuevamente libre en el mar. Si no lo logro, llevarán mis huesos y mi caparazón al desierto. Me gustaría que me dejaran al lado de un saguaro, murmuró Maclovio somnoliento. Se quedó profundamente dormido. Maclovio debe sobrevivir hasta mañana. Si los seres lo dejan vivo en el mar, nosotros lo podremos llevar a casa. Ahí lo cuidaremos, afirmó con seguridad Coyoco. Sinel llorosa lo miraba.
¿No escuchaste? Maclovio va a morir. No sé si hoy o mañana o en 3 días, pero él ya siente pesados sus huesos. Estos humanos lo quieren y lo respetan. ¿Qué más da si muere aquí? Maclovio va a morir. Six y Sosni se abrazaban fuertemente, llorando en silencio. Tenían que enfrentar un tema de adultos, siendo apenas unos polluelos. Ya lo entendí, Sinel, ya lo entendí. Maclovio va a morir, y sé que no hay nada que podamos hacer para que no suceda. Pero, ¿podríamos llevarlo a morir en el lugar que tanto ha amado? ¿Entre todos aquellos que lo respetan y lo quieren? ¿Podría morir abrazado por su familia, por todos nosotros? No a la mitad del mar, que es inmenso y nos causa angustia. Podríamos llorar por él y abrazarnos y contarnos historias que nos traigan a la memoria lo que significó en nuestras vidas. Con firmeza y desesperación a la vez les dijo: Maclovio, la tortuga caguama, va de regreso a su casa. Nos vamos todos mañana de regreso a Bahía de Quino. Capítulo 8. De regreso a casa. ¿Cómo podremos mantenerlo vivo hasta mañana? La ferocidad de las palabras de Coyoco les planteaba nuevas interrogantes. Lo seguro era que Coyoco no descansaría hasta lograr su objetivo. Pero, ¿cómo lograrlo? Sé que estamos cansados, tristes y hambrientos, lejos de casa y nadie nos puede ayudar. Pero podemos aguantar un poco más. Somos jóvenes y tenemos la fuerza de saber lo que queremos. Dirigiéndose al joven pelícano, indicó: Sosni, ve a buscar agua y pescados en tu gran bocaza. Six y Sinel vayan volando por el pueblo y encuentren esos materiales que usan los humanos para cubrirse. Creo que los llaman trapos viejos. Deben traerlos. Debemos mantener húmedo el cuerpo de Maclovio. ¡Vamos! Coyoco se lanzó hacia las rocas en busca de pequeños moluscos y cangrejos. Los fue reuniendo en la playa mientras buscaba un buen banco de peces. Poco a poco fue llevando todo lo que encontró a la choza donde se encontraba Maclovio. Los demás también fueron llegando con sus encargos. Six y Sinel humedecieron los trapos que encontraron y los colocaron con cuidado en las patas de Maclovio. Sosni vació parte del agua que traía en la boca en cada una de ellas. Coyoco colocó con cuidado un trozo muy pequeño de pescado en la boca de Maclovio, después un pedazo de cangrejo, machacado. Instintivamente la tortuga los tragó. Los pequeños continuaron con esta rutina durante todo el día. Maclovio descansaba, dormitaba y en sus ratos de lucidez los animaba a regresar a casa. Nadie lo contradecía. Murmuraban frases de aliento y cariño. Los pequeños estaban cobijados por la sombra de la pequeña choza. Los humanos estaban muy entretenidos en los preparativos de su gran fiesta. Caminaban por todos lados, en todas direcciones, traían cosas, jalaban otras. El día fue pasando lleno de energía. Para la noche, con antorchas encendidas, los platones exquisitamente tallados en madera de palofierro se encontraban rebosantes de algunos frutos del desierto como la jojoba, tunas de chollas, pitayas, frutos del cardo y por regalos del mar como las ostras. Unos recipientes más profundos aromatizaban con bebidas preparadas a partir del mezquite y la cholla. Los seris todo aprovechaban. Habían cantos hermosos y sentidos. Los adultos cantaban los tradicionales mientras los jóvenes inventaban los suyos. Habían bailes alegres y llenos de vitalidad, llamados pascolas. Los seris, vestidos en blanco y rojo, con capullos de mariposas sujetos a las pantorrillas, decoraban su vestimenta pintando hojas del torote prieto y remataban su atuendo con coronas de ramitas. Había comida, pescado en caldo, guisos con carne de ahap o venado, la dulce pitaya. Habían juegos entretenidos, hechos de naturaleza, de cactus, de carrizos, unos para hombres y mujeres, y otros no. Todos alrededor de la gran creadora de la tierra, la caguama. Necesitaban agradecerle que los acompañara.
Le pedían buena suerte, abundancia, que tuvieran buen tiempo para la gente. Para ellos, ningún espíritu era más poderoso que el de la tortuga, que el de los animales. Esta gran fiesta resultó más interesante de lo que esperaban. Atentos, veían a los humanos, simplemente disfrutando y festejando a la gran tortuga, al viejo Maclovio. Hoy el pasado es presente, el ciclo se repite. Todo es posible otra vez. Oyeron a lo lejos aplausos, cantos y la fiesta seguía. Sosni tuvo que salir 2 veces a escondidas por más agua. Maclovio se mantenía despierto cada vez por menos tiempo. El cansancio y tensión de la jornada los tenía agotados. Volvieron a refugiarse entre el caparazón de Maclovio, tratando de dormir. El siguiente día ofrecía un panorama poco alentador. El cuarto día llegaba. La suerte estaba echada. Six fue la primera en despertar, alertando a los demás que los humanos podrían llegar en cualquier momento. Maclovio no respondía a sus llamados. Coyoko insistía que estaba vivo. Antes de poder comprobarlo, observaron movimientos. Los humanos se acercaban a la choza de Maclovio. Nuevamente, los 4 amigos salieron a toda prisa, chocando alas, asustando a aquellos que venían por su maestro. Para ellos fue una señal, un buen augurio. Hay fuerzas en la naturaleza que son más poderosas que el hombre, murmuró la tejedora de cohoritas al recuperarse de la impresión. La gran caguama espera que la gente la regresemos al mar. Varios hombres fornidos la sacaron cargando de la choza. La llevaron de regreso al mar. Toda la gente se fue zambullendo detrás de la gran caguama en una improvisada despedida. Las corrientes marinas hacían lo suyo. La fueron alejando de la playa rumbo a Isla Tiburón, el terreno sagrado de los seres. La gran fiesta terminaba para la gente, porque todo era posible otra vez. Capítulo 9. Las complicaciones de moverse en el mar. Sinel y Six aplaudieron con sus alas emocionadas. Si lo regresaron al mar, ¡está vivo! ¡Maclovio está vivo! Los amigos elevaron el vuelo y lo fueron siguiendo a una distancia razonable. A pesar de cruzarse con varios bancos de peces y estando tan hambrientos, no se atrevieron a quitar el ojo del colorido caparazón de Maclovio. Cuando los humanos estaban fuera de su vista, planearon suavemente hasta posarse al lado de la caguama. Coyoko y Six se colocaron con delicadeza sobre el caparazón. Maclovio, debes darnos una señal. Sigues vivo, ¿verdad? Si no, no te hubieran dejado libre. ¿Verdad, Maclovio? Solo el silencio les respondió. Tenemos un problema. Si seguimos dejando que la corriente lo arrastre, nunca regresaremos a casa, mencionó Six, la fragata sabelotodo. Debemos guiarlo. Necesitamos seguir la línea de la costa hacia el sur, sentenció Coyoko. Tú estás rematadamente loco. ¿Cómo vamos a guiar a una gran tortuga caguama? ¿Te has dado cuenta que solo somos 4 y pequeños? Suspiró con frustración. ¿Te gusta lo imposible? Me doy por vencida. ¡No puedo más! Tenemos que encontrar una forma, respondió Coyoko neciamente. Se mantuvieron en silencio, dejándose mover al ritmo de las corrientes marinas. ¿Cómo llegar a casa? Ya habían pasado por tantas cosas. Su aventura para recuperar a Maclovio no podía ni debía terminar así. Un gritillo lo sobresaltó. Todos somos diferentes, y la diferencia es buena. ¿Recuerdan a Maclovio diciéndonos eso?, dijo atrabancadamente Sinel. Sí, también dijo que podríamos aprender eso cuando tuviéramos que trabajar unidos, trabajar en equipo, sentenció Coyoko. Tenemos la respuesta. Trabajaremos juntos. Que nuestras diferencias no nos separen, que nos unan. Lo que yo no pueda hacer, ¿alguno de ustedes sí podrá?, parloteaba animadamente Sinel. Está bien. ¿Qué nos hace iguales? ¿Qué diferentes?
¿Y cómo podemos organizarnos y distribuir tareas para llevar a Maclovio hasta Bahía de Quino? Sencillo responder esta pregunta, ¿no? Que es a la vez muchas preguntas y cosas que decidir, les dijo burlonamente Six. Otra vez el silencio. Coyoko, furibundo, se elevó tanto como pudo. No tenía ganas de ver a su amiga. Se sentía desamparado, impotente y frustrado. En nada ayudaban sus burlas. Necesitaba alejarse, pensar, volar y volar tan alto, alejarse de todo, sentir su pico cortar las corrientes de aire, el reto de enfrentar la velocidad y fuerza del viento, y no dejarse impresionar por él. Sin él veía a Six con coraje, aunque ésta ya se sentía avergonzada. Cuando estaba enojada, hambrienta o cansada, no pensaba claramente y se lanzaba a fastidiar a quien tuviera enfrente, sin importarle que hiriera sus sentimientos. Siempre terminaba arrepentida. Chicos, chicos, pequeñas plumas jóvenes, balbuceó Maclovio. Rápidamente lo rodearon salpicando el agua con alegría. Hola, Maclovio, te hemos extrañado tanto. Nos hacen falta tus buenos consejos. Estamos perdidos, no sabemos cómo ayudarte y además Coyoko se enojó con Six. Ella fue tan grosera, como siempre. Y tenemos que saber en qué somos diferentes y en qué somos iguales para trabajar en equipo y llevarte a casa. Y además, Sinel disparaba palabras atrabancadamente, sin ton ni son. Sosni ya volaba alto, llamando con desesperación a Coyoko. La pequeña águila lo alcanzó y juntos regresaron con Maclovio. Six lo miró con ojos de sufrimiento. Discúlpame, estoy enojada, pero no contigo. Solo me desquité con el que estaba frente a mí. Coyoko la miró con dureza, pero rápidamente cambió. Maclovio seguía vivo y eso era lo único importante. Maclovio, ya estamos en el mar. Vamos rumbo a casa. Nos tomará un tiempo, así que tienes que aguantar. Sálvense ustedes, regresen a sus casas. No vale el esfuerzo. Estoy viejo, cansado, enfermo. Pa. No pudo terminar. Se volvió a quedar dormido. Esto decide el asunto. Tenemos que apurarnos. Maclovio debe regresar a casa lo más pronto posible. Pero ¿cómo? No encuentro la respuesta. ¿Cómo? Creo que hay algo que podría ayudar, dijo Sosni tímidamente. Lo he estado pensando mucho y tal vez podría servir. Sus amigos lo miraron curiosos, a la expectativa. Me he estado zambullendo para comer cuando veo algún banco de sardinas o anchovetas. Ahí, justo junto a las rocas que rodean Isla Tiburón, hay una especie de cuerdas marinas, creo que las llaman algas. Son fuertes, resisten los jalones. Días atrás, una de mis patas se enredó y me tomó mucho tiempo zafarme. Se detuvo para tomar una bocanada de aire. Se me ocurre que tal vez podríamos conseguir algunas largas para enredarlas en el cuerpo de Maclovio. Eso sí, tendríamos que turnarnos para jalarlo. Va a ser muy pesado. Veía la cara de incredulidad de sus amigos. Olvídenlo. Sé que estoy diciendo una locura. Solo quería ayudar y acongojado cubrió sus ojos con las alas. Coyoko fue el primero en llegar hasta él, iniciando una guerra de salpicones de agua. Sinel y Six lo imitaron. Sosni no daba crédito. Estaban jugando con él. Festejaban su ocurrencia. Eres de lo mejor. Como tú, no hay dos, lo abrazó Sinel. Ahora a conseguir las algas, las más largas que podamos. Sinel y Six, quédense al lado de Maclovio. Iré con Sosni a conseguir parte de nuestro transporte hacia Bahía de Quino. Y sonriendo se alejó con el pequeño pelícano empapado. Sosni le indicó el camino de las algas. Le advirtió que poco podía ayudarle, salvo deteniéndolas en la superficie para que Coyoko pudiera sumergirse y cortarlas de su raíz. Siguieron al pie de la letra el plan. Las potentes garras de Coyoko lograron, no sin mucho esfuerzo, desprender las largas tiras que se sujetaban al fondo marino. En total consiguió 2. Agotado por tal labor, se paró en una roca a descansar.
mientras Sosni lo miraba con orgullo. Al poco tiempo estaban de regreso con los demás. La corriente había cambiado y ya no iban en la dirección correcta. Tenían que moverse con mayor rapidez. Mientras Sinel sujetaba una de las algas con el pico, Sosni la pasaba por debajo de Maclovio. Al salir a la superficie, Six la cruzaba sobre el caparazón de Maclovio para entregársela nuevamente a Sosni, que ya estaba del lado opuesto, y repetía la maniobra. Ahora era Coyoko quien del lado contrario sujetaba el extremo del alga. Realizaron rutinariamente los movimientos acordados hasta que el caparazón de Maclovio estuvo prácticamente cubierto de algas. Parecía que a Maclovio le habían surgido largos brazos de un verdoso húmedo, pero la verdad es que estos eran las herramientas con las que sus pequeños alumnos lo aferraban a la vida. Tenían que llegar a casa. Capítulo 10. Al borde de la muerte. Sujetando con el pico cada uno de los extremos, los 4 amigos iniciaron un viaje más largo que aquel que habían realizado por el desierto, más pesado y más angustiante, sin alimento, muertos de cansancio, luchando contra las corrientes que pretendían arrancarles su preciosa carga. Coyoko, Sosni, Sinel y Six se enfrentaron a uno de sus mayores temores. Ellos podrían morir en el intento. Las primeras horas fueron un gran desafío que vencieron gracias a su juventud, a las genuinas ganas de lograr su cometido. Poco a poco, el calor y la fatiga fueron haciendo mella. Llegaron al punto de quedarse dormidos al lado de Maclovio, sujetos a las algas. Cuando despertaron ya se estaban alejando del camino. De tanto jalar y jalar y jalar, el enorme cuerpo de la caguama pudieron retomarlo rápidamente. En esta ocasión ya no resultaba tan fácil ni tan eficiente el sistema ideado por Sosni, pero tenían que seguir. Sosni y Sinel ya no podían volar, así que lo arrastraban flotando en el agua, moviendo las patas con ritmo. Six y Coyoko descansaban a ratos en el caparazón y después continuaban jalando. Más pronto de lo que esperaban, quedaron exhaustos. Se dejaban llevar por la corriente. Si sentían el más ligero cambio, pataleaban hasta regresar al buen camino. Así pasaron las horas. En algún momento, todos y cada uno de ellos llegó a considerar que estaban en sus últimos momentos, que la muerte llegaría en forma inevitable. Dormían un poco y volvían a reconsiderar su futuro próximo. Estando dormidos, muertos de cansancio y hambrientos, no escucharon el aletear vigoroso que los alcanzó. Patas fuertes y enérgicas los colocaron sobre el caparazón de Maclovio. No podían reaccionar. Sus ojos ya no se abrían a voluntad. Alcanzaban a oír algún alboroto, pero no tenían la fuerza ni las ganas. Estaban deseando que acabara ya esta verdadera pesadilla. Todo aquel que estuviera disfrutando del hermoso atardecer cotidiano de Bahía de Quino, en esta ocasión se habría sorprendido. Una escena inaudita cautivó los corazones de las aves de la zona. Maclovio, la vieja tortuga caguama, llevaba sobre su caparazón a las 4 pequeñas aves perdidas días atrás, aunque parecían no tener vida. Los 5 desaparecidos llegaban remolcados por un pelícano y una fragata del lado izquierdo y por las mismas aves del lado derecho. A pesar de sus diferencias en tamaño, volaban en perfecta armonía. Eran seguidos muy de cerca por un grupo de gaviotas que servían de guardianas. Un poco más arriba, varias águilas pescadoras, a las que raramente se les ve en grupo, acompañaban el singular desfile de aves y de la gran tortuga caguama. Avanzaban sin prisa, pero con paso firme y constante. El sol se preparaba a descansar después de su agotador trabajo. Estiraba sus brazos en señal de cansancio y dejaba ver rayos de luz naranja asomándose entre las nubes y detrás de las montañas. Un brillante atardecer lo acompañaba. Las siluetas del compacto grupo de aves y la tortuga caguama se deslizaban suavemente en la mar en calma. Parecía que hasta las corrientes marinas sabían que algo importante sucedía y ponían de su parte para hacerlo posible.
Todavía con cierta claridad, ya que hasta la noche se empeñó en llegar un poco más tarde, arribaron a Isla Alcatraz. Las pequeñas aves seguían sin recobrar el sentido. Para todos aquellos presentes en la isla, lo más importante era que estaban vivas y rápidamente fueron acurrucadas entre plumas cariñosas que les prodigaron calor y abrigo. Coyoko, Sosni, Sinel y Six estaban nuevamente entre las alas de sus padres. Nadie los podría querer más. Solo ellos estarían dispuestos a dar su vida si la pidieran. Un contingente de pelícanos se estaba haciendo cargo de Maclovio. Las águilas pescadoras habían terminado de quitarle las algas que la rodeaban y las gaviotas y fragatas consiguieron suficiente alimento para mantenerla alimentada. La llevaron cerca de la gran roca y los pelícanos se organizaron para mantenerla húmeda y resguardada. La noche llegó y lo cubrió todo. Capítulo 11. Bahía de Quino. La oscuridad no tenía fin. Se mantenía como una gran aliada del cansancio y la enfermedad. Las pequeñas aves aventureras se encontraban en un estado frágil después de traer a su maestro, la gran caguama, de regreso a casa. Lograron lo imposible, pero toda acción tiene consecuencias. La historia recorría todos los confines de Bahía de Quino y ya estaba esparciéndose por todo el mar de Cortés, aunque todavía no contaban con los detalles. Era una verdadera aventura. La mayoría se cuestionaba si todo era cierto. Sabían de buena fuente que los 5 habían salido de Punta Chueca, que habían convivido con los seris, pero ¿cómo habían llegado hasta allá? Dudaban que ellos solos hubieran organizado la travesía, que atravesaran el desierto y que pudieran traer arrastrando a Maclovio de regreso a casa. Ajenos a todo este parloteo, los padres de los pequeños seguían agobiados. Habían decidido mantenerlos juntos, en una cueva de la isla, y ayudarse entre todos para traer alimento y agua y acompañarlos mientras se turnaban para alimentarse y buscar provisiones. Coyoko deliraba llamando a su maestro, en sueños. «Maclovio, ¿dónde estás? Ya vamos a llegar. Sí, tenemos que ir con los seris. Ellos sabrán cómo encontrarte. Ya sabemos que los seris aman a la tortuga caguama. La respetan. Es el Dios creador de la tierra. Maclovio, te encontraremos. Lo prometo». Los demás solo se quejaban, seguían sin despertar. Pasaba el tercer día y la angustia crecía. La impotencia los llevaba a pelear entre ellos. ¿Quién era el culpable de todo esto? ¿Quién o qué los había impulsado a cometer semejante locura? ¿No sabían que las aves de la colonia buscarían a Maclovio por todos lados, que no se darían por vencidos? Discutían, se culpaban, maldecían. En su angustia no se percataban que todo este enojo no los llevaba a ninguna parte. De esta forma no iban a conseguir que se recuperaran. Six los escuchaba, pero no podía abrir los ojos. Qué absurdos son los adultos. Actúan como pequeños. Siempre hay que echarle la culpa a alguien, pensaba aburrida. Seguía intentando abrir los ojos, pero algo se lo impedía. Tampoco podía mover a voluntad ni una pata, ni una pluma, ni nada. Sentía que le ponían trozos muy pequeños de pescado fresco en el pico, a lo que le seguía un torrente de agua que le obligaba a tragar. Aún sin poder abrir los ojos, a cada minuto se sentía más fuerte. ¿Dónde estaré? ¿Y los demás? Ya no llores, mamá. Pronto te podré abrazar. Tú tampoco debes llorar, papá. Te prometo que volaremos alto los 3 juntos, haciendo piruetas, perdiéndonos en el azul del cielo. Nadie podía escucharla. La tercera tarde, desde el avistamiento de los aventureros en Bahía de Quino, volvía a ofrecer su espectáculo de luces rojizas, naranjas, amarillas. El viento soplaba con fuerza, cargando el mar con olas grandes y espectaculares que rompían al pie de la gran roca en Isla Alcatraz. «Mami, tengo sed», murmuró Sinel. La gaviota adulta que sostenía su pequeña ala dio un brinco.
Aleteó, graznó y alertó con alegría a los demás miembros del club de la cueva, tal como les venían llamando las demás aves de la colonia. Emocionados, pelícanos, fragatas y águilas pescadoras fueron a festejar el suceso. Sinel le sonrió ligeramente. ¿Dónde está Coyoko? ¿Y Sosni? ¿Y Six? Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. No conseguían llegar al punto. Despacio, no entiendo. Se controlaron. Fue su madre quien le dijo cómo se encontraban sus amigos. Un par de horas después fue Six la que salió del pesado sueño. Nuevamente los adultos hicieron un gran festejo. Y cuando le tocó el turno a Sosni, hasta sus amigas brincaron de alegría. Coyoko tendría que despertar en algún momento. Eso aseguraban con toda su experiencia los otros adultos del club de la cueva. Los padres de la intrépida águila pescadora no se sentían tan seguros. Seguía delirando. Six, Sinel y Sosni estaban consternados. No aceptaban moverse de su lado. Sinel imitaba a ratos sus tonadas favoritas. Six le explicaba con su cara de sabelotodo cómo, gracias a él, Coyoko, se sentían siempre impulsados a actuar. Y Sosni le decía lo orgulloso que estaba de él, de su buen corazón. Fueron momentos de mucha tensión. Finalmente Coyoko abrió los ojos. De frente, mirándolo a la cara, estaban sus amigos, sus viejos amigos. Le parecía que había pasado una eternidad desde que iniciaron su aventura para encontrar a Maclovio. Se sentía más cerca de ellos que nunca. Los conocía, los admiraba, los quería de una forma especial. Eran tan diferentes cada uno del otro y al mismo tiempo eran capaces de compartir tanto, de ser tan iguales. Los unían lazos irrompibles de solidaridad y cariño. ¿Y Maclovio? ¿Lo conseguimos?, murmuró angustiado. Six, Sinel y Sosni hablaron al mismo tiempo, dejando a Coyoko imposibilitado para entenderlos. Tras ellos apareció la mirada tranquilizadora de su madre y después la de su padre. Elevando la voz, haciéndolos callar, su madre anunció: Maclovio regresó a casa con ustedes, pero se encuentra muy delicado, Coyoko. Su muerte es inevitable y va a ser muy importante que seas fuerte y valiente. Coyoko sintió una gran sombra cubriendo su cabeza, su cuerpo. Un puño le apretaba el corazón. Capítulo 12. Desaparición y regreso. Tardaron un poco de tiempo en darse cuenta que 4 pequeñas aves estaban desaparecidas. Eran Coyoko, Sinel, Six y Sosni, quienes siempre andaban juntos. Se dio la voz de alarma y las aves de Bahía de Quino empezaron a hacer rondines, mientras los agobiados padres buscaban en aquellos lugares que eran comunes para sus hijos. La noche llegó sin rastros ni pistas. No solo los golpeaba la ausencia de Maclovio, también la de los pequeños. El pánico entre las aves de la zona corrió rápidamente. Muchas historias y suposiciones empezaron a circular. A la mañana siguiente, patrullas de aves organizadas empezaron a ampliar la zona de búsqueda. Seguían sin noticias, nada por ningún lado. Nadie las vio. Nadie sabía si tenían algún plan para jugar y tampoco habían visto humano alguno por la zona. Un verdadero rompecabezas. Después de aletear todo el día, las aves de la colonia estaban cansadas y el resto de los pequeños de la colonia asustados. Dejaron la búsqueda al caer la tarde. Los padres no se darían por vencidos. Sin importar el cansancio, la distancia ni las penurias, harían hasta lo imposible para recobrar a sus hijos. Tenían que trabajar unidos. Nunca habían sido cercanos. Cada grupo se mantenía enlazado a los de su especie. Volaban juntos, comían juntos, a excepción de las águilas pescadoras que preferían solo la compañía de sus crías. Pero ese no era el momento para establecer las diferencias que los separaban, sino para rescatar lo que los unía, el cariño por sus hijos y la angustia por su paradero. Ninguno durmió. Tenían el mismo objetivo. Se turnaron para seguir la búsqueda por la noche, para traer provisiones, para acompañarse y animarse a continuar la búsqueda. Lo mismo al día siguiente.
con algunos descansos bañados de desesperación, frustración y enojo. Otra vez la noche larga, cansada, interminable, los pequeños sin aparecer y los adultos sin noticias. Despertó el día y el temor de los padres seguía creciendo. No iban a dejar la búsqueda, sin importar los costos. La mañana siguió la misma dinámica de los días anteriores. Mientras reorganizaban sus planes y definían nuevas estrategias para sus pesquisas, una gaviota solitaria se acercó volando vertiginosamente hasta la playa de Isla Alcatraz. Llegaba cansada, casi sin aliento. Le tomó tiempo recuperarse y hablar con calma. Vengo de Punta Chueca. Volé toda la noche. Jadeaba y se atragantaba. Nos enteramos que andan buscando a unos pequeños, un águila pescadora, un pelícano, una gaviota y una fragata. Sí, sí, así es, le urgieron los padres angustiados. Pues yo los he visto. No me acerqué para no asustarlos, por supuesto. Jadeaba cada vez con menos intensidad. Los vi en Punta Chueca. No sé qué traían esos chicos, pero sí que actuaban extraño. Ayer, ni más ni menos, estaban dentro de una choza humana. Ante la sorpresa de los padres, continuó rápidamente. Estaban por su voluntad. Los seris conviven con todos los seres que los rodean. No los dañarían. Estos días celebran a la Gran Caguama. Le tienen veneración y respeto. Lo sorprendente es que sus pequeños forajidos se encontraban ahí con ese imponente animal. No tenía que decir más. Los padres se imaginaron perfectamente lo que había sucedido. Seguía siendo un misterio cómo habían logrado llegar hasta allá. Ya lo descifrarían. Rápidamente reunieron un consejo de aves para comunicar las nuevas que recibieron de la gaviota, a la que le ofrecieron un buen banquete y le extendieron el agradecimiento de toda la colonia. Estaban decididos a marchar inmediatamente, a unas sabiendas que el cansancio acumulado iba a ser un mortal enemigo. Sin embargo, un grupo de voluntarios se organizó rápidamente para salir en busca de los pequeños. Fragatas, gaviotas, águilas pescadoras y pelícanos se aprestaron a iniciar el vuelo. Cuando los vieron alejarse en el firmamento, nunca imaginaron que su regreso iba a ser tan impresionante y emotivo. Traían consigo a los pequeños fugitivos y a Maclovio, la gran tortuga caguama. Contaron cómo los habían encontrado sin sentido, a la deriva, pero sujetos todos entre sí, con unas resistentes algas marinas. Suponían que eso había evitado que se separaran, cosa que de haber sucedido, la aventura hubiera terminado en tragedia. Bahía de Quino volvía a su calma habitual. El tiempo transcurriendo lentamente, sin prisas, el sol calentando, el viento refrescando, el mar lleno de vida, las aves en sus actividades cotidianas, todo en su ritmo natural. Todo sería posible otra vez. Capítulo 13. Todo será posible otra vez. Maclovio abrió los ojos lentamente. Cada fibra de su cuerpo se sentía pesada. La gran piedra, Isla Alcatraz, los lugares que amaba, estaban ahí en fraternal abrazo. Viejos rostros conocidos lo miraban asombrados, con cariño, hablaban en voz baja. Los pequeños, ¿dónde están Coyoko, Sinel, Six y Sosni? Les dije que me dejaran, que regresaran a casa. ¿Dónde están? Su voz se agudizó. Temía hasta respirar. ¡Qué terrible noticia le esperaba! Son unos chiquillos, no entienden de peligros. Fueron en mi busca. Pensaba en forma rápida y desordenada. Solo debes preocuparte por estar cómodo y tratar de recuperarte. Esos pequeños sinvergüenzas están mejor de lo que deberían. Se expusieron a grandes peligros y estuvieron a punto de no ser ellos los que nos contaran la increíble historia de tu regreso a casa, viejo Maclovio. Le explica Hast, un pelícano de alto vuelo que había sido su gran amigo, por lo que le parecía ahora una eternidad. La respiración de Maclovio volvió a la normalidad. Poco a poco cerró los ojos.
Ya nada le impedía morir con tranquilidad. Hast, ya sabes que mi momento de alejarme de la tierra se acerca. He vivido mucho, tanto, y ya estoy cansado. Dejaré aquí mi caparazón, los huesos y todo lo demás. Nada debo llevarme, prosiguió con los ojos llenos de lágrimas. No quiero que mis pequeños alumnos me vean así. Deben quedarse con el recuerdo de los buenos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Carraspeó. La muerte es parte inseparable de la vida. Los que vivimos, en algún momento vamos a morir. Con más calma y escogiendo cuidadosamente las palabras, prosiguió. Amigo querido, has tenido una buena vida. Estás rodeado de un gran cariño. No en vano inició la gran aventura de esos 4 chiquilines atolondrados, que por fortuna no terminó en tragedia. Si ya llegó tu tiempo de morir, hazlo aquí, con tu familia. Todos vamos a sufrir tu partida. Cuando sea el momento, es inevitable. Pero estaremos juntos, abrazándonos, reconfortándonos, contándonos anécdotas, recordándote. Pensé que al irme les ahorraría una cuota de dolor. Les dije que me había quedado dormido y las corrientes me habían arrastrado. ¿De qué hablas? ¿Crees que tu sola partida no fue dolorosa? Creo que fue peor. Surgió un sentimiento de angustia, de desolación. Es más doloroso no saber qué le ha pasado a alguien a quien amas. Se generan dudas, incertidumbres, que no te permiten aceptar lo inevitable. Después de un silencio prolongado que le permitiera al buen Maclovio sopesar tantos argumentos, prosiguió. Dejemos todo atrás. Aunque te quede un solo día de vida o muchos más, no lo sabemos, vive en armonía con lo que te rodea. Disfruta a esos pequeños que tanto amas y que te muestran su cariño de múltiples maneras. Tu sola presencia es una invitación a tomarse el tiempo para no actuar precipitadamente. Siempre has ido despacio, sin prisas. Miras lo que ocurra a tu alrededor, reflexionas y aprendes. ¿Cuántos cambios no has visto en tu larga vida? Rió ligeramente. A veces el corazón manda sobre la razón, ¿verdad, viejo amigo? Por la tarde, Coyoco, Six, Sosni y Sinel pararon por la gran roca. Maclovio platicaba animadamente con Has, el gran pelícano. Los pequeños conocían la historia de Tosni, el dios pelícano, que había creado el mar, la isla Tiburón y a los seris. Así que miraban al viejo Has con respeto y admiración. Ahora lo tenían claro. El pelícano y la tortuga caguama eran 2 sutiles presencias en un mundo estruendoso, lleno de movimiento, donde los ciclos se mantienen y hacen posible la vida, tal como la conocemos. Las pequeñas aves no aguantaron, sin detenerse a pensar en nada más que en ver a su viejo maestro animado, y en casa se abalanzaron graznando, chillando y tamborileando a todo pulmón para rodearlo con sus plumas. Los que estuvieron ahí cuentan que fue un encuentro emotivo. Cuéntenme, por favor, cómo inició toda su aventura hasta llegar a Punta Chueca. Tengo la memoria fragmentada, estaba débil y solo tengo vagos recuerdos. Los chicos se lo contaron, interrumpiéndose los unos a los otros, uniendo las piezas como en un gran rompecabezas. Sosni tuvo la idea de las algas, contó orgulloso Coyoco. El pequeño pelícano se sentía apenado y al mismo tiempo fascinado de haber contribuido. Al final, Maclovio, fue como tú dijiste. Trabajamos en equipo. En nuestras diferencias encontramos lo necesario para trabajar en armonía. Hubieras estado muy orgulloso de nosotros. ¿Quién dice que no lo estoy? Todavía no puedo creer todo lo que hicieron. Pensativo continuó. Supongo que después de los abrazos y los cariños recibieron una buena reprimenda y tal vez hasta una que otra sanción. Se miraron entre ellos. Maclovio todo lo sabe. Todos tenemos prohibido alejarnos de Isla Alcatraz, si no estamos en la compañía de un adulto. Además de una lista de cosas que en este momento no vamos a repetir, dijo Sinel con frustración. Está bien, ya pasará. Todos aprendimos algo. ¿Tú aprendiste algo?, preguntó Six, sin su aire de saberlo todo.
Ahora sí estaba sorprendida. Por supuesto, Six. Aprendemos algo nuevo cada día, con cada acción, con cada pensamiento, con cada palabra, con lo que nos pasa a cada uno y con lo que les pasa a los otros. Nunca dejamos de aprender. Y gracias a ustedes, esta vieja tortuga caguama aprendió algo muy valioso. ¿Qué? Gritaron al unísono. El tiempo que disfrutamos juntos es lo mejor que tenemos. Vivámoslo, tan simple como eso. Con aprensión, Coyoko preguntó: ¿Todavía te vas a morir, Maclovio? Estoy muy enfermo y muy, muy viejo, Coyoko. He vivido lo que tenía que vivir. Han sido todos y cada uno momentos muy especiales. Todos nosotros tenemos un ciclo que en algún momento termina para dar paso a nuevos ciclos en los que son otros los protagonistas. Los pequeños lo miraban con dudas y miedo. Son cosas de la vida, así es, y no hay nada que podamos hacer al respecto para detenerlo. Sin embargo, hizo una pausa y esbozando una sonrisa, sí hay algo que podamos decidir. ¿Cómo pasar juntos el tiempo que nos queda? Sosni, Sinel, Coyoko y Six lo abrazaron tan apretadamente como sus alas lo permitían. Habían aprendido muchas cosas en su corta edad y seguirían aprendiendo. Cada día visitaban a Maclovio, junto con los demás miembros pequeños de la colonia. Les parecía que era el mismo viejo maestro de siempre, no había cambiado, pero el tiempo se aseguraba de continuar corriendo y con él las vidas de todos. Un día, Maclovio no levantó la cabeza. Hast llegó volando ante la señal de alarma emitida por una de las aves que hacía ronda para vigilar a la caguama. La noticia de la muerte de Maclovio fue un duro golpe para sus pequeños alumnos. El dolor de su partida no podía atenuarse con nada. Se decidió que sus restos debían descansar en Isla Tiburón. Las aves peregrinaron hasta allá, dejando Bahía de Quino solo en compañía del sonido de las olas. Ningún ave pescando, ni atravesando el magnífico azul en el cielo. Fue un día raro. Los humanos sintieron miedo. Predecían que algo malo iba a acontecer. Sin embargo, nada grave les pasaría a ellos ni a nadie. El problema con algunos humanos fue dejar de ser sensibles a su entorno. Se convirtieron en máquinas de destrucción eficiente, y si algo cambia momentáneamente, lo sienten catastrófico. El día de la muerte de Maclovio, la frágil naturaleza estaba haciendo un llamado. Sufría la muerte de uno de sus miembros y reclamaba preservar lo que tenemos. Tal vez algunos humanos entendieron el mensaje. Maclovio fue depositado en Isla Tiburón, a los pies de un imponente saguaro. Coyoko, Sosni, Sinel y Six lo cubrieron con ramas del arbusto del torote prieto, la planta sagrada de los seris. Se despidieron de él, graznando, chillando, tamborileando. Para la noche ya estaban de regreso en Bahía de Quino, contando historias de Maclovio. La huella dejada por la gran tortuga caguama definiría el resto de sus vidas. Y como dirían los seris, todo comenzaría otra vez. Personajes y el significado de sus nombres en idioma seri. Maclovio, tortuga caguama, maestro de las aves de Bahía de Quino. Coyoko, pequeña águila pescadora, significa paloma. Six, fragata sabelotodo y la más hermosa de la colonia, significa cosa. Sosni, pelícano joven, inocente y cariñoso, significa alto o largo. Sinel, gaviota joven y atrabancada, significa mariposa. Hast, pelícano adulto, amigo de Maclovio, significa piedra, cerro.